¿Qué son y para qué sirven los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Esta es una de las principales necesidades que las organizaciones en Colombia tienen en este momento, en este año crucial, ya que en el 2015 la legislación colombiana estableció el decreto 1072, en el cual se dio una regulación en cuanto a sistemas de gestión, y las empresas aquí en Colombia tienen un tiempo límite hasta el próximo 31 de enero de 2017 para poder dar cumplimiento a los lineamientos dados en este nuevo decreto. Por lo tanto, en esta oportunidad explicaremos algunos conceptos básicos de qué son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para qué sirven y cuál es el modelo básico de implementación. Y en los siguientes videos vamos a explicar la estructura más detallada de estos sistemas de gestión con el fin de que ustedes puedan conocerlos y puedan facilitar el proceso de implementación del sistema. Mi nombre es Tomás Fonseca y como todas las semanas estaré con ustedes efectuando este tipo de videos para que conozcan un poco más en detalle acerca de estos cambios en la legislación y los nuevos modelos de gestión en seguridad, salud, ambiente y calidad, para que ustedes también puedan fortalecer sus conocimientos y con esta información puedan generar valor en sus organizaciones. Entonces, comencemos explicando inicialmente un poco de cómo ha sido la evolución histórica de los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo a través de los últimos 40 años. Podemos comenzar precisamente explicando cuál ha sido la evolución de la siguiente manera. Vamos a hacer una gráfica en donde vamos a mostrar el cambio de la legislación desde el año 1970 hasta la fecha. Entonces vamos a colocar acá los años 70, vamos a colocar por acá los años 80, los años 90, 2000, por acá vamos a colocar los años 2010, ¿sí? Y pues hasta el día de hoy. Entonces, comencemos hablando un poco acerca de la primera legislación que nos habló en Colombia sobre requisitos legales en cuanto a condiciones básicas de higiene y seguridad. Estamos hablando de la Ley Novena del 79 y la Resolución 2400 del 79. Esta era conocida como el Código Sanitario Nacional. Esta resolución es el conocido Estatuto de Higiene y Seguridad. Fueron los dos primeros elementos o las dos primeras herramientas utilizadas por el Gobierno Nacional para establecer los requerimientos mínimos que los sitios de trabajo y las empresas y las organizaciones en Colombia debían cumplir para garantizar condiciones que facilitaran la prevención de accidentes, de lesiones y de enfermedades. Sin embargo, para esta época las empresas colombianas no tenían la menor idea de cómo implementar o garantizar la prevención de esas lesiones y de esas enfermedades. No existía una metodología de aplicación y por esa razón, más adelante, en el año 1984, el decreto 614, que estableció el Gobierno Nacional, pues determinó la obligación de implementar un programa básico legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Sin embargo, aquí no se establecía metodología de aplicación, solamente se colocó el requisito de implementar el programa. Por esa razón, más o menos para el año 89, a través de la resolución 1016, el Gobierno Nacional determinó los lineamientos que debía cumplir todo programa básico legal de salud ocupacional. Este requisito legal aún sigue vigente. A la fecha de grabación de este video todavía las empresas deben garantizar cumplimiento de los requisitos definidos allí. Sin embargo, en el próximo mes de enero de 2017 pues finalizará su vigencia y entrará a regir el decreto del 72. Entonces, para continuar la explicación, es importante también que ustedes recuerden que en el lapso en estos 5 años también apareció otro requisito legal muy conocido, que es la Resolución 2013 del 86, que da los lineamientos que deben seguir las empresas para poder implementar un comité paritario hoy día de seguridad y salud en el trabajo. En esa época se le conocía como el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Entonces, este era un organismo de vigilancia y control interno con el fin de garantizar que el empleador implementara el sistema de gestión, o en esa época el programa básico legal, y se cumplieran las condiciones mínimas requeridas en estos dos requisitos legales. Hasta acá estamos hablando básicamente de un nivel de desempeño denominado control.
Es decir, ese control se orientaba en implementar medidas simplemente para asegurar el cumplimiento o para verificar el cumplimiento, pero sin ninguna herramienta sistemática, a excepción de la que sugería el de la resolución 1016. A nivel internacional, en los años 90 se empezó a ocurrir una serie de cambios bien interesantes y fue cuando empezaron a aparecer las normas internacionales o especificaciones internacionales, como por ejemplo para calidad la British Standard 5750, para ambiente la British Standard 7750 y para seguridad y salud pues tuvimos la norma internacional British Standard 8750. Esta norma fue bien interesante porque dio las bases para que en diferentes países se empezara a hablar ya de un sistema de administración o de aseguramiento para poder prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades. Esta norma fue pionera, más o menos a finales de los 80, esto fue en el 93. A finales de los 90 apareció la British Standard 8800 en el año 99, que fue la norma precursora para que en el año 2000 aquí en Colombia apareciera la famosísima norma OSAS 18001. Entonces, esta norma es bien interesante porque ya habla de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, como su aplicación era de tipo internacional, aquí en Colombia todavía no se había incorporado un estándar de gestión, sino que simplemente la legislación colombiana exigía la aplicación del programa básico legal, pues las empresas estaban muy dormidas en ese sentido y no hacían en muchos casos nada más allá de lo que este requisito legal exigiera. Era muy común encontrar empresas que simplemente tuvieran un documento físico que mostrara una serie de actividades organizadas en higiene industrial, medicina preventiva y seguridad industrial, pero no tuviesen más para poder demostrar gestión para la mejora continua. Entonces, podemos decir que en esta época, desde los años 90, prácticamente hasta el año 2000, el esquema era orientado hacia el aseguramiento. Asegurar que no se presentaran incidentes o enfermedades a través de la implementación de unas medidas de control de formas sistemáticas a través de un esquema de gestión PHBA. Sin embargo, para esta época, hasta el año 2000, la exigencia de un esquema de mejoramiento todavía no existía. Solamente apareció cuando en el año 99 apareció la British Standard y después desembocó en la OSA 18001. Cuando ya llegó la OSA 18001, inclusive eso fue un cambio muy, digamos, sincronizado con la norma ISO 9001 en su nueva versión del año 2000, eso fue la tercera versión aproximadamente. A través de esa tercera versión ya se empezó a exigir lo que llamamos nosotros la mejora continua. Cuando llegó este esquema, ya en diferentes países se empezó a incorporar dentro de los requisitos legales los estándares aplicables con el fin de que el sistema de gestión realmente pudiera evidenciar un avance, un progreso continuo. Entonces, digamos que este avance comenzó principalmente en Europa, en el Reino Unido, Estados Unidos también empezó a avanzar un poco en el tema, pero Colombia se quedó, digamos, relegada en ese sentido y fue únicamente hasta el año 2012 cuando apareció la ley 1562 que se empezó a hablar no de sistema, no de seguridad y salud del trabajo, sino de sistema de gestión. Entonces, a través de la ley 1562 ya se acuñó el término sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tomado precisamente de estos modelos internacionales como la norma OSA 18001, más unos cambios que se presentaron a través de la OIT. Entonces, cuando apareció la ley 1562, se vio la necesidad de empezar a hacer un proyecto de cambio o de actualización en esta resolución. Y precisamente el resultado de ese proyecto de cambio fue el decreto 1443 del año 2014. Ese decreto es el que ya habló del sistema de gestión de seguridad y salud y posteriormente a través de el decreto 1072 de 2015 fue cuando se estructuró un decreto único reglamentario que tocara todos los temas asociados a seguridad y salud, asociados también a riesgos laborales. Entonces se unificaron a través de este requisito legal y hoy día están condensados todos los requisitos del sistema de gestión en este nuevo decreto. Entonces, desde el año 2000 hasta hoy hemos venido hablando más que de aseguramiento, hemos
venido hablando de gestión. Y a partir del año 2010-2012, ese esquema de gestión también ha evolucionado y ahora se orienta muchísimo a la gestión enfocada al direccionamiento estratégico. Lo cual significa que las organizaciones no solamente implementan un sistema de gestión para poder cumplir una política y unos objetivos, sino que a su vez esa política de objetivos deben estar alineados a la estrategia corporativa y a lograr la visión de negocio. Entonces, ese ha sido el cambio que ha habido en estos últimos 30 años en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, vamos a mirar un poco más en detalle cómo era la estructura de esta resolución para mirar cuál es el cambio que se presenta en la nueva versión de la norma. Ok, para poder entender un poco mejor la nueva estructura es importante que ustedes conozcan cómo era antes la estructura del Programa Básico Legal de Salud Ocupacional. Entonces, todo se basaba en lo siguiente. Teníamos básicamente que el programa de salud ocupacional se componía de 3 grandes elementos. Un primer elemento que era el comité paritario, pues en esa época de seguridad industrial y salud ocupacional, hoy día comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. También había un reglamento de higiene y seguridad que hoy día también hay que tener. Y adicionalmente, para poder gestionar los subprogramas se requería de lo que se llamaba un panorama de factores de riesgo. Ese panorama de factores de riesgo es lo que hoy día se conoce como matriz de riesgos o matriz de peligros. Hay empresas que le dan diferentes nombres, pero el concepto fundamental es que allí las empresas identificaban los peligros, analizaban los riesgos, evaluaban los riesgos y determinaban las medidas de control aplicables para cada riesgo. A partir de este panorama de factores de riesgo, las empresas emprendían una serie de subprogramas que estaban diseñados con objetivos diferentes. Estaba, por ejemplo, su programa de medicina preventiva, y medicina del trabajo. El programa de medicina preventiva del trabajo se orientaba básicamente a la prevención de enfermedades. En su época, enfermedades profesionales, hoy día enfermedades laborales. También tenía el subprograma de higiene industrial. Y el subprograma de higiene industrial también tenía como objetivo la prevención de enfermedades profesionales, pero orientadas a aquellos riesgos higiénicos. Y por último, existía el subprograma básico legal de seguridad industrial, que se orienta, a diferencia de estos dos, en la prevención de accidentes de trabajo. Entonces, para que cada uno de esos subprogramas pudiera funcionar de forma sincronizada, se requería una serie de actividades de control que menciona la misma resolución. ¿Cuáles son las actividades de control que mencionaba la resolución sobre medicina preventiva? Pues básicamente se centraban en 4 grandes categorías. La primera era la gestión de los exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos ocupacionales fueron legislados o regulados a través de la resolución 2346 del año 2007, pues donde se estableció cómo debían llevarse a cabo los exámenes y bajo qué metodología debía garantizar la protección de la información asociada a los mismos. A partir de los exámenes médicos, más una serie de medidas o de seguimientos relacionados con las estadísticas de salud, como por ejemplo reporte de las personas sobre enfermedades, reporte de uso de botiquines, reporte de uso de elementos asociados a la ocurrencia de enfermedades, los ausentismos, los absentismos y todo este tipo de elementos. Pues con base en esa información se construía lo que se conoce como un sistema de vigilancia epidemiológica.
Ese sistema de vigilancia epidemiológica básicamente es información que permite tomar acciones para la prevención de las enfermedades, pero también se nutre de la información que se toma de higiene industrial, que ya la vamos a explicar. Y por este lado teníamos las actividades de promoción y prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, esas actividades de promoción y prevención salían de las decisiones tomadas dentro del sistema de vigilancia. Ahora, por otro lado, por aquí tenemos, o voy a colocarlo más bien en este lado, por aquí tenemos las mediciones higiénicas de riesgos que puedan generar afectación a las personas. Riesgos como por ejemplo iluminación, ruido, vibraciones, temperaturas, disconfort térmico, entre otros, que permiten identificar cuáles son las condiciones de la organización en correlación con unos límites de tolerancia permisible o TLBs. Y a partir de esa información, digamos que el higienista ocupacional establecía unas recomendaciones de control, y esos controles entraban a incorporarse dentro del sistema de vigilancia epidemiológica para que pudiera fortalecerse la gestión o mejorar el desempeño en la prevención de las enfermedades detectadas. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, la parte de medicina preventiva se orienta como tal al trabajador, mientras que la parte de higiene industrial se orienta al sitio de trabajo en donde ese trabajador opera, es decir, la máquina, el entorno, los compañeros, las condiciones higiénicas y físicas que afectan el desempeño del trabajador o que pudieran afectarle en cuanto a generación de enfermedades. Por esas razones se tienen que trabajar de forma coordinada entre sí. Entonces, esta es una área importantísima orientada a la prevención de enfermedades. En la prevención de accidentes y en la prevención de situaciones de emergencia, el subprograma de seguridad industrial tenía 5 grandes componentes que eran los procedimientos operativos normalizados. Estos procedimientos operativos normalizados se estructuraban para principalmente las tareas críticas o tareas de alto riesgo, como trabajo en alturas, trabajo en condiciones de excavaciones, trabajo en frío, en caliente, manejo de sustancias químicas, entre otras. Otra área clave era el uso y entrega y uso de equipos de protección personal, los EPPs, que ha sido una de las metodologías más utilizadas por los empresarios para prevenir los riesgos. Son básicamente lo que habla el decreto o la resolución. Lo que mencionaba es que la organización debe establecer criterios para poder identificar, según el tipo de riesgo del oficio o del puesto de trabajo, pues debía establecer cuáles son los equipos de protección a utilizar, empezar a efectuar las entregas, la dotación, capacitar al personal en su uso, hacer vigilancia y control de que se estén utilizando correctamente y posteriormente efectuar el recambio o volverlos a entregar cuando hayan cumplido su tiempo de vida útil. Entonces, este es el segundo elemento del subprograma. Posteriormente, teníamos la famosa información de seguridad de materiales y productos. Sobre todo productos químicos, cuando por ejemplo una sustancia química pudiese generar afectación a las personas o al ambiente, la legislación exige tener hojas de seguridad y tarjetas de emergencia. Entonces la ley 55 respalda este punto, así como el decreto 1609, la ley 55 del 93 y el decreto 1609 de 2002. Entre otros requisitos legales, exigen que la empresa cuente con esa información de seguridad sobre equipos y materiales o productos y materiales químicos. Un cuarto elemento tiene que ver con el mantenimiento preventivo, tanto de máquinas como de equipos y herramientas que puedan generar accidentes y lesiones. Aquí en este punto pues la resolución no daba criterios concretos de cómo debía funcionar, pero sí solicitaba que la empresa tuviera controles para poder prevenir que las máquinas o los equipos o las herramientas fueran generadores de eventos con lesiones. Y por otro lado tenemos el plan de emergencias. Ese plan de emergencias, la resolución, plan de emergencias, la resolución solicitaba
que tuviese 3 ramas, una rama activa, una rama pasiva y una rama preventiva, y esas 3 ramas estaban buscando precisamente preparar a la organización para atender las emergencias, preparar a las personas para responder ante ellas y fortalecer las condiciones de la infraestructura, de los procesos, de los materiales, con el fin de que la vulnerabilidad no se elevara y por el contrario se pudiese reducir, con el fin de que los eventos probables, las emergencias probables, pues no generaran tanto impacto para las organizaciones. Entonces, digamos que estos 4 elementos eran orientados a la prevención, mientras que el plan de emergencias, aunque también tiene su elemento de prevención, es orientado a atender los casos de las emergencias ya presentadas. Esa es la estructura básica que tenía el programa de seguridad y salud ocupacional, o de seguridad industrial y salud ocupacional, hasta que llegó el decreto 1072 y pues estableció otros lineamientos, que son los que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Actualmente el decreto pues tiene muchos temas, demasiados temas asociados al trabajo, pero el que tiene que ver con el sistema de gestión está contemplado básicamente en el libro 2, la parte 2, el título 4 y el capítulo 6. O sea, la sección 2, 2, 4, 6 es la que ustedes pueden evaluar o revisar para conocer un poco más en detalle este sistema de gestión. Entonces vamos a mirar un poco cómo es la estructura del ciclo PHBA actualmente dentro de este sistema. Bien, actualmente el decreto pues se basa como tal en que todas las empresas, todos los organismos, todas las entidades públicas y privadas y mixtas con personal con cualquier tipo de contratación, sea personal con contratación a término fijo, término indefinido, personal visitante, contratistas de tiempo parcial, con pago por obra o labor determinada, los contratistas o personas en misión, personal cooperado, absolutamente todas las personas que estén bajo control de la organización deben hacer parte del sistema de gestión, razón por la cual, pues, en relación con lo que manejábamos en la legislación antigua, ahora el decreto pues tiene un alcance supremamente amplio. Ahora, el concepto de sistema de gestión le da una connotación distinta también en la definición de seguridad y salud ocupacional, ahora seguridad y salud en el trabajo. Ahora el decreto dice que la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina. Al ser una disciplina, digamos que la disciplina contempla diferentes aspectos, como lo son, por ejemplo, procedimientos, métodos, estructura. Inclusive el decreto habla, por ejemplo, de los integrantes relacionados con esta disciplina, como lo son las organizaciones, tanto públicas y privadas, y las entidades gubernamentales, encargadas de proteger a las personas en los sitios de trabajo, en buscar la prevención de lesiones, en buscar la prevención de enfermedades, pero asimismo enfocadas también en buscar la mejora en las condiciones de seguridad y las condiciones de salud en el sitio. Y la salud también incluye aspectos físicos, aspectos sociales y también el entorno mental del trabajador. Entonces, al ser una disciplina que cubre todos estos aspectos, sin embargo, desde mi punto de vista personal, yo considero que una disciplina supera todos estos elementos que se mencionan acá. Para mí una disciplina ya incluye que existe una serie de hábitos y una cultura orientados ambos hacia la prevención. Y eso es un aspecto muy crítico dentro de las organizaciones, porque casi todas las empresas pues ven la parte de seguridad y salud como una materia de relleno o como un tema que definitivamente no merece el mayor interés hasta cuando la legislación empieza a apretar o hasta cuando existe un accidente y se presenta un litigio en donde hay una serie de efectos penales o civiles relacionados con la causación de esos incidentes. Razón por la cual, desde mi punto de vista, yo considero que al ser una disciplina requiere que las personas que trabajen en esta área tengan también una forma de ser totalmente distinta a la que uno pudiera visualizar en épocas anteriores.
Al ser una disciplina, pues se requiere que la gente tenga unos objetivos claros de forma personal, que tenga unas prioridades muy bien definidas, que inclusive aprendan a manejar su propia agenda, porque en mi experiencia personal lo que yo puedo visualizar es que las personas que trabajan en seguridad y salud del trabajo tienden por lo general a culpar a otros compañeros o a sus jefes de que no les apoyan, no les ayudan en la implementación del sistema. Entonces, toda esta serie de problemas y de situaciones se pudiesen reducir si las personas que trabajan dentro del tema de seguridad y salud desarrollan una serie de hábitos efectivos. En algún video posterior hablaremos acerca de los hábitos efectivos, porque definitivamente marcan la diferencia en los resultados que la disciplina produce. Otro aspecto fundamental de la disciplina es que requiere que las personas que trabajen dentro de este tema conozcan muy claramente cuál es la estrategia de la compañía, porque de esa manera es mucho más fácil que el sistema de gestión pueda contribuir y generar valor en términos de que aporte a los objetivos estratégicos y a la visión del negocio. Ese es un aspecto fundamental. Ahora, en relación como tal con la estructura del sistema de gestión, precisamente esto que estamos explicando acá pues tiene mucho que ver, porque actualmente al aplicar el ciclo PHBA pues requiere que exista una fase de planeación, de implementación, evaluación y mejoramiento, y ustedes pueden visualizar dentro de la estructura del decreto que la fase de planeación involucra la definición de una política, establecer una organización de personal, planificar el sistema incluyendo la valoración de riesgos, la determinación de controles, el establecimiento de unos indicadores de estructura, proceso y resultado, determinar un cronograma o un programa anual de trabajo, un programa de capacitaciones, una documentación mínima requerida para poder funcionar el sistema. Pero ya después en la fase de la aplicación, en el hacer, viene un problema muy típico, y es que por lo general las personas consideran que este tema es solamente de quienes trabajan directamente en seguridad y salud. Por esa razón hablo de los hábitos efectivos, porque como se busca la construcción de una cultura corporativa, es mucho más sencillo cuando las personas que trabajan en esta área tienen unos hábitos efectivos que a través del ejemplo pueden generar influencia sobre los demás y pueden generar una mayor persuasión tanto en gerentes como en compañeros y en operarios para que puedan aplicar los estándares de gestión en seguridad y salud de tal forma que se convierta como tal en una cultura adaptada a la generación de valor y que las personas perciban como algo por decisión, convicción, más no por obligación, que es uno de los principales problemas que se observan en la implementación de los sistemas de gestión. Entonces, para poder aplicar más fácilmente estos modelos, fundamentar el trabajo con las personas a través de los cambios de hábitos y cambios de comportamientos. Eso para aplicación. Otro elemento importante es que ahora dentro del decreto 1072 pues se contempla una fase de verificación que involucra, digamos, una serie de auditorías, la aplicación de indicadores de gestión y adicionalmente las revisiones gerenciales. Es más, podríamos hacer como un resumen acá de cuáles son los principales elementos que tiene esa estructura del ciclo PHBA para que quede totalmente claro para ustedes. Entonces, en la fase del planear o del planificar, el decreto habla de una política, una organización que incluye obligaciones de los empleadores, responsabilidades para los empleados y una planificación que involucra acá, como les comentaba, valoración de riesgos, determinación de controles y el establecimiento de un plan anual de trabajo. El hacer es lo que llamamos la aplicación, y aquí es donde les explicaba la importancia de los hábitos, según lo que les había comentado anteriormente. Esta parte sería el verificar, ¿sí? Y por último, el decreto habla del actuar, incluyendo la toma de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora continua.
orientadas precisamente al direccionamiento estratégico de la empresa. Entonces, esa dirección estratégica pues debe dar los lineamientos gerenciales para poder garantizar que el sistema de gestión aporte valor. Esos son como tal los elementos básicos. Ustedes en la presentación que vamos a colgar dentro de nuestra página web y en la parte inferior van a poder darle clic para poder llegar a esa presentación, van a poder observar todos estos elementos de una forma más estructurada en PowerPoint, van a poder descargar. Entonces se los vamos a colocar en el link para que puedan llegar allí y puedan acceder a ella. En los próximos videos vamos a explicar más en detalle qué significa esta planeación, qué significa esta ejecución, esta verificación, esta actuar, esta mejora y cuáles son los lineamientos básicos que se pueden utilizar para aplicarlos dentro de sus organizaciones. Así que por favor manténganse atentos a nuestros próximos videos, suscríbanse a nuestro canal y estén por favor visitándonos con el fin de poder conocer más información acerca de estos temas que son bastante interesantes y les pueden aportar también bastante valor en sus organizaciones. Les agradezco mucho que nos hayan prestado atención en esta conferencia y esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.